hay que hacer conciencia de que la batuta en este tipo de cosas la lleva México en general. Y que de pronto por ahí le sigue Argentina, Brasil y Colombia. Son los hubs de producción de contenido latinoamericano. En El Salvador, que nosotros podamos decir sí, existe, o por lo menos podemos decir que está en pañales una industria del podcast, aún yo con mi desconocimiento de todos los esfuerzos que existen de esta parte en El Salvador y con la cual, te lo digo, no hace suficiente ruido la industria como para decir siquiera va empezando. Hola, bienvenidos a Alma Artesana. Mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy me encuentro en El Salvador. Y venimos acá porque queremos entrevistar a nuestros hermanos creativos, a nuestros hermanos centroamericanos. Y el día de hoy en la CIA tengo a Emanuel Nájera, productor audiovisual. Emanuel, ¿cómo estamos? Qué gusto, bienvenido a El Salvador, Pablo, qué buena onda que estés con nosotros haciendo esto. Yo creo que dentro de la historia que vamos a platicar o todos los temas que vayamos a conversar, pues me pareció súper chévere saber que ibas a venir a hacer esto acá a El Salvador, que ibas a hablar con gente talentosa de este país. Nosotros, y en mi experiencia personal, que viajo mucho entre El Salvador y Guate, siento que son de los países centroamericanos que tienen más cosas en común, ¿verdad? Y me pareció súper chévere que este ejercicio que vos estás haciendo, esta institución que estás creando, que se llama Alma Artesana, viniera acá a El Salvador y dejara de ser un ejercicio nacional, y entonces ya estamos hablando de un Alma Artesana regional, vea, centroamericano, latinoamericano, y me agrada, y qué bueno y qué chévere poder estar con vos conversando hoy, mi estimado. Gracias, Nájera, gracias por las palabras. Y yo creo que algo que no te he dicho, para todos los que nos están escuchando, yo conocí a Emanuel en República Dominicana ya hace varios años. Igual atrás de cámaras, ahí está nuestro hermano Tochi. Y en su momento, y lo seguí siendo, una gran fuente de inspiración. Cuando los conocí a todos ustedes se dedicaban a los audiovisuales, a todo el mundo creativo, a la economía naranja. Y pues yo estaba trabajando para una corporación que trabajaba en químicos, ¿no? En un mundo corporativo totalmente diferente a lo que yo hacía. Yo los miraba a ustedes y los miraba con una envidia de la buena, como que quería saber más, me interesaba por lo que hacían. Y yo me recuerdo que yo te miraba a vos así en la computadora, en la noche, animando y al final salía un producto, un video, un resultado, ¿sabes? De un producto inspirador que decía, la gran, a mí me hubiera gustado participar en algo así. Y yo creo que fue desde ese momento que me quedó esa piedrita en el zapato de me quiero acercar a ese mundo. No sé si recordás esa época en Dominicana. Y claro, o sea, de hecho es una de las experiencias de vida que más ha tenido repercusiones positivas, no solo por la gente que conocí, no solo por la gente con la que conviví, sino por todas las experiencias que durante ese periodo de tiempo, yo recuerdo que estuve alrededor de 2 años itinerante, es decir, de 2016 a 2018, que estuve viajando, yendo, creo que fueron alrededor de unos 4 viajes que hice de El Salvador a Dominicana, entre los cuales me quedaba 3 meses, 7 meses, 4 meses, 5 meses, pero sí fue alrededor de 2 años casi. Y acá podríamos hacer un switch de papeles, ¿verdad? Y empezarle a preguntar a Pablo también sobre su experiencia que vivió allá. Creo que independientemente de lo que a uno se dedique, estar en otro país y desempeñarte profesionalmente en otros lugares fuera de tu casa siempre es un reto interesante y siempre es una experiencia divertida de contar. Nosotros hicimos un clic porque teníamos un grupo de centroamericanos viviendo en República Dominicana que fuera de ser Centroamérica es un cambio cultural bastante interesante, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir acá en la región. Hicimos un clic muy interesante porque éramos varios salvadoreños, guatemaltecos, gente de otros países, pero el core de este grupo éramos
nosotros junto con otros compañeros con los que trabajábamos en una productora que todavía existe y todavía se mantiene en República Dominicana, que eventualmente un día va a haber un alma artesana en República Dominicana, te puedes imaginar. Ojalá podamos estar ahí también, tanto adelante como atrás de cámara, ¿verdad? Yo creo que te he ayudado un par de veces a producir alma artesana. Sí. Tal vez no tanto en la parte de producción, pero tal vez en algún momento conceptualizamos. Creo que lo que más recuerdo, y eso era algo que le decía a Pablo justo antes de empezar esto, es vos tenés que hacer mención de que el primer episodio de Mentes Frescas o de Mentes Frescas lo grabamos en 2016 con una cámara que teníamos en República Dominicana, en una oficinita chiquitita, y era Pablo hablando 20 minutos. Yo todavía tengo ese material y de cuando en cuando reviso mis archivos, veo a Pablo ahí hablando acerca de Sigmund Freud, del amor propio y cómo yo te quiero decir, cómo tenés que trabajar con tus sentimientos, no sé qué. Y esa experiencia fue como yo lo vi cuando lo grabé, dije, este brother tiene un gran talento para estar frente a cámara. Qué locura. Pues este brother en serio tiene en sí un alma artesana. No, pero sí, este brother tiene como todo el afán de realmente poder compartir lo que él sabe, lo que él conoce y lo que él ha vivido. Y después de esa primera experiencia, yo creo que siempre te dije, brother, hacelo, brother, dale. O sea, vos, yo creo que solo te falta el empujecito y de pronto me dijiste, vaya, mira, ya me puse a hacer esto aquí, ya tenemos esto de esta manera, voy a empezar a hacer entrevistas. Yo creo que regresaste a Guate y me contaste, me vengo de regreso a Guate, nos vimos varias veces en Guate. Y creo que de esa época, de haber vivido allá, de haber tenido, o sea, no es que hubiésemos vivido juntos porque no era el hecho, pero pasábamos tanto tiempo juntos de viernes a sábado, de jueves a sábado, que nos juntábamos, que platicábamos, que hacíamos cosas, que salíamos por aquí y allá, que realmente aparte de una colaboración profesional que tenemos ahora, la amistad que se forjó fue muy chévere y para mí esas épocas de mi vida, que estamos hablando de hace 8 años, casi a 8 o 7 años, fueron un momento que marcó y que sin duda yo sentí que aprendí mucho de esa experiencia, no solo profesional, porque era desempeñarnos profesionalmente nosotros con los amigos con los que compartíamos allá y con los que teníamos esa empresa, de poder estar desarrollando lo que sabíamos hacer en otra latitud y en otro lado, y siempre ha sido como bien marcado, o sea, siempre ha sido para mí un referente, decir, yo he vivido 2 años fuera del país, sí. Y tengo esa experiencia de saber qué significa trabajar afuera por tanto tiempo, porque de pronto uno sale a hacer proyectos a otros países, que me ha tocado de estar afuera en otros países haciendo otras cosas, y esa experiencia ha sido más fuerte porque ya significa involucrarte culturalmente con el entorno, ¿verdad? Y es como que sacar raíces en el lugar. Cuando estás más de un mes, yo creo que ya creas cierta rutina, ya vas al mismo lugar a comer, tal vez te asignas un gimnasio, ya creas una vida, en este caso como un dominicano. Yo tuve cierto shock cultural, no sé si tú, porque hablaban en español, pues yo sentía que iba a ser un país similar a Centroamérica. Pero oh sorpresa, sí hablan español, pero son caribeños, ¿no? Y el caribeño y el centroamericano es muy diferente. Tanto el centroamericano cosas buenas y cosas malas, como el dominicano cosas buenas y cosas malas. Al final hicimos, pues, familia dominicana. No es que me casé con una dominicana ni tengo hijos, pero tenemos amigos muy cercanos de Dominicana. Y yo creo que esta experiencia, no sé, vos me vas a corregir, si esta experiencia que tuviste en Dominicana como que destapó algo. Porque ahora, después del Nájera 2.0 dominicano, vi un Nájera 4.0 más global, como que te veo más activo, que estás viajando, te vas a Colombia a recibir estos cursos de Netflix, estás haciendo un curso en El Salvador, luego vas a Guatemala a hacer fotografía. Veo un Nájera muy distinto allá y acá, ¿me entendés? Sin duda, una de las cosas que más impacta al momento de salir de tu país, que creo que es algo por lo cual uno tiene que sentirse agradecido. Mucha gente dice que es un privilegio. Yo creo que está en camino de volverse un privilegio por la forma en la que la modernidad nos
no es que nos abra el mundo, pero nos lo abre desde una pantalla y no es lo mismo cuando vos te abrís al mundo y vas a los lugares y decís, bueno, acá hay otras realidades. Yo recuerdo que cuando también fui allá, evidentemente el impacto cultural es inmediato, por el mismo hecho, como lo decís, el idioma es nuestro mismo idioma, y aún así yo me tardé una semana en acoplarme al ritmo, al tono, al acento, al flow, Sí, claro. y que es re lindo y al mismo tiempo es muy retador, ¿verdad? Porque vos decís, o sea, yo quiero ir a comprar, y creo que esa experiencia es una de las experiencias que más cuento cuando hablo de la diferencia cultural, porque en El Salvador y en Guatemala somos muy cariñosos, muy azucarados, muy tiernos, muy... Te toco con un vidriecito, ¿verdad? Y Sí, es muy, sí, así, sí. muy lindo así. Y allá yo fui a una tienda, el man me tiró lo que yo pedí, y yo dije, ¿qué está pasando? Le di el pago, me tiró el billete, me tiró el cambio, el vuelto, ¿verdad? La diferencia. Y yo dije, a este brother le caí mal de entrada. Sí. Pero Ajá. después voy y le pregunto a mis amigos que ya tenían un rato de estar ahí, y me dicen, eso es, aquí así es. No Ajá. esperes que alguien te diga, buenos días, amorcito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso no sucede. Y uno está súper acostumbrado a cómo vive en su país. Y Totalmente. entonces salir y darte cuenta de que hay otras realidades, otras formas de hacer las cosas, otros procesos y otras dinámicas sociales, te hace decir, huela, o sea, no conozco nada. O sea, te hace darte cuenta de una ignorancia de la vida, del mundo, bien complicada, bien cabrona, si Sí, querés sí. decirlo de esa forma. Entonces, Te hace y sentir pequeño. sí, total, te hace sentir muy pequeño. Entonces, y en el trabajo que nosotros desarrollamos, pues en el área audiovisual, en el área creativa, yo he tenido la suerte de trabajar en diferentes medios, agencias de publicidad, productoras, tengo mi propio emprendimiento, ¿verdad? Mi propia empresa de audiovisuales y todo eso. Siento que te hace saber y decir, ¿por qué hay gente en otros lados que lo hace de esta forma y yo lo hago de esta forma? ¿Por qué hay gente que está progresando de esta forma y yo lo hago de esta forma? Y yo, por ejemplo, siempre he tenido, después de varias experiencias, la idea de que a mí no me gusta ser... Hay mucha gente que le dice showcero, lamparoso, y a mí lo que yo suelo llamarlo, no me gusta hablar de más. De hecho, esta es la primera vez o segunda vez en mi vida que tengo un tipo de experiencia en la que me entrevistan acerca de lo que yo hago, lo que yo soy y lo que yo he vivido. Y me cuesta hablar. Yo cada vez que... Yo he sido profesor universitario Sí, también. sí. Y, cuando me presento el primer día de clases, hablo 5 minutos de lo que yo he hecho y de ahí clase. Vamos a lo que venimos. Y no me gusta tanto hablar de mí porque, no sé, es una cuestión personal. Quizá tengo algún problema psicológico. No sé, no me he tratado esa parte todavía. Fui a terapia cuando tenía 15 años y ahí me quedé. Pero el punto es que prefiero que el trabajo hable a que ser yo el que habla de las cosas que hago. ¿Verdad? Entonces, eso te lo digo por el mismo hecho de que me he movido en tantos lados y digo, híjole, pero o sea, la verdad es que no me da el ego para decir, yo hago todo esto porque hay gente que está haciendo muchas cosas diferentes con otro tipo de recursos, con otro tipo de obstáculos, con otro tipo de oportunidades en otras partes del mundo y o lo hacen mejor o lo hacen peor, pero es algo que sí me despertó ese clic, ¿verdad? Después de haber vivido tanto tiempo allá, fue como, no, yo entiendo que esto es para mí, o sea, viajar, conocer otras culturas, conocer otras cosas y que me enriquezcan mi bagaje y mi criterio, es algo para lo que yo dije, no, esto es lo que sí realmente me gusta y esto es en lo que sí realmente, o sea, no es que yo viva viajando, pero sí se me despertó ese clic de decir, ok, yo he logrado hacer esto y con esto, gracias a este esfuerzo y a que lo tengo así, puedo empezar a ver otras latitudes y hacer otras cosas, no solo en mi país, no solo en mi región, sino que afuera. Pues yo creo que vivís esta frase, es una frase muy estadounidense que dice, show, don't tell, enséñame, no me digas. Y pues está bien, hay personas y a veces uno cae en eso, en donde habla de más y si tu trabajo te representa, yo creo que es lo mejor. Si estás compartiendo, por ejemplo, he visto que has compartido en redes tu trabajo y es de lo que más te enorgullece, o sea, ¿por qué no? Ahora hablas de estas
personas o de estos países que están haciendo más cosas con menos o que están haciendo las cosas diferentes, se te viene a la mente estos puntos de inspiración o estos directores o estos mentores o estos países tal vez? Sí, mira, el ámbito audiovisual y el ámbito cinematográfico, pleca comercial, publicitario en Centroamérica y Latinoamérica es muy similar en muchas situaciones. Nadie quiere dar plata y todos quieren sacar el mayor provecho de la plata que están poniendo. Entonces, yo tuve una experiencia personal muy fuerte trabajando en un canal acá en El Salvador que se llamó o que se llama todavía TVX, donde hacíamos cosas muy increíbles con cero pisto, cero plata, cero dinero, cero fondos. Era unas cámaras que ni siquiera nos las había dado el canal, sino que era cuando empezamos eran las cámaras de compañeros del equipo, Sí. computadoras personales nuestras. Teníamos la promesa de que eso se iba a volver. Al final sí se volvió un canal interesante y durante un tiempo, yo estuve solo un año en ese proyecto y se volvió algo muy interesante. Y luego veo similitudes con esfuerzos como por ejemplo la gente de Enchufe TV en Ecuador, que empieza también con ese mismo germen de hacer cosas como muy, muy chéveres con cero recursos hasta lo que hacen ahora. Los brothers tienen ahora una película. Cosas similares pasan, por ejemplo, en el lado de en México y Colombia. Y creo que uno de los ejemplos más recientes que yo he vivido es con una productora nicaragüense. No recuerdo en este momento el nombre, pero es muy complicado porque, por ejemplo, en Nicaragua no puedes tener drones. Solo el Estado puede tener drones. Ojalá que no te digan nada por lo que te estoy diciendo ahorita. Pero solo el Estado puede tener drones. Tú no puedes entrar cámaras profesionales a Nicaragua. No Entonces sabía. hay muchos limitantes en el país centroamericano, que es nuestro país vecino, y hay gente que está haciendo cosas chéveres en Nicaragua a nivel de contenido digital, con teléfonos, con cámaras un poco más básicas, y que están haciendo tanto creatividad publicitaria como cinematográfica, con recursos muy limitados. Voy a buscarte y lo voy a tratar de compartírtelo, nomás lo encuentro, pero recuerdo que cuando nos juntamos el año pasado tuve la oportunidad de estarme varios tiempos en cada capital centroamericana porque era parte de mí decir, ok, bueno, te conté que atrás de cámaras me quería venir en bicicleta desde Panamá a El Salvador con este sueño así, la gente me va a ver y dice, sí, pero tiene pelo largo, es hippie, vea. Pero no. Y tenía ese sueño, pero entonces lo que lo cambié fue, bueno, me voy a dar un par de estancias en cada capital centroamericana para conocer más, para ver cómo son las dinámicas. Tengo conocidos en cada uno de los países, por la suerte que me ha dado estar viajando. Sí. Y me quedé en Nicaragua con unos amigos que trabajan en una agencia y conocí a otros productores, conocí a otros, y ahí conocí a esta gente y me enseñaron sus cosas. Y yo dije, brother, esta gente en serio está haciendo cosas chéveres, en serio está haciendo cosas interesantes en contextos y con limitantes que son todavía más restrictivas que las que tenemos en Guatemala, en El Salvador, en otros países. Y es inspirador saber que hay gente haciendo eso. Y es al mismo tiempo retador, porque te hace sentir, ok, hay muchas veces que nosotros acá decimos, no, es que yo no puedo filmar esta película porque no tengo un DOP, porque no tengo no sé qué. Y la verdad es que a veces, bueno, quizás es otro tema o quizás de pronto lo vas a tocar con más gente que con la que vamos a compartir hoy acá en Alma Artesana SB. Pero es una situación que sucede. Las limitantes siempre van a existir. ¿Vea? No tenemos presupuestos de Hollywood, no tenemos presupuesto ni siquiera de cine colombiano, cine mexicano para decir tenemos 1 millón o por lo menos tenemos 100,000 pesos, 100,000 dólares para reventárnoslo en recursos y en cosas y tenemos que saber cómo trabajar con eso. A veces menos es más también. Yo creo que nos agobia tener, que es una bendición y una maldición. A veces cuando tenés mucha opción y te agobias de qué uso para qué o cómo lo hago y caes en un análisis parálisis de este es el guión o esta es la cámara, esta es la luz o esta es la persona la indicada. Y puede ser que a veces también no le sacamos el jugo a las herramientas que tenemos, ¿sabes? Como que solo las llevamos a cierto límite. Estoy seguro que si trabajas con Macintosh o con Apple, no conocemos hasta dónde puede llegar la herramienta, igual que una cámara, igual que la cámara de un teléfono. Y
Y hablando un poco de la industria de producción audiovisual, Emanuel, al menos en Guatemala, se siente a veces que está saturada, que el mercado, que el cliente no sabe apreciar o no sabe valorar lo que haces, ¿me entendés? Y esto lo veo, por ejemplo, cuando enviamos una cotización y te empiezan a regatear o a veces te pueden decir un comentario como que no, pero eso lo puedo hacer con mi teléfono. Y claro, ellos tienen toda la libertad de usarlo con su teléfono. O ¿de qué sirve este video que me vas a grabar? Dura 5 minutos. ¿Por qué te voy a pagar tanto? Pero ellos no entienden, o al menos yo trato de explicarles el tiempo de inversión que lleva detrás esos 5 minutos que tú quieres. Y yo trato de que ellos entiendan, mira, esos 5 minutos se traducen en 12 horas por tal y tal. Y tal vez cuando ellos entienden la inversión de tiempo, les hace un poquito más de sentido, aunque todavía no van más allá. No sé si te pasa eso en El Salvador o... Mira, como te digo, la industria latinoamericana en esa parte es bastante similar. Yo he trabajado para clientes en Guatemala, clientes acá en El Salvador, trabajamos en República Dominicana con estos compañeros, he trabajado para gente de Honduras, para gente de Costa Rica, he tenido la experiencia de saber también cómo se produce ejecutivamente en Colombia. Fui a un curso justamente de eso para entender un poco más la diferencia entre el... Y uno tiene que saber que la industria audiovisual en Latinoamérica responde mucho a la necesidad de las empresas en pro de la publicidad y en aras de sus objetivos de mercadeo. Los objetivos de mercadeo en ese lado siempre son gaste menos y sea más rentable, tenga más ventas con la menor cantidad de presupuesto, o cumpla su presupuesto y genere el doble. Entonces, la realidad de ese punto nos hace toparnos con gerentes de mercadeo, con gerentes de proyecto, con dueños de empresas que siempre van a buscar una rentabilidad mayor a la inversión que tienen y siempre te van a decir, yo siempre... En mis cotizaciones, yo tengo 10 años de tener ya mi pequeña... Bueno, empezó como una pequeña productora. Éramos yo y otro chico que fue un estudiante mío en la universidad en 2013. Empezamos en mi casa, en un pequeño cuartito que teníamos ahí. Y ahorita tenemos, evidentemente, sigue siendo una oficina un poco más grande. Somos alrededor de 15, 16 personas en la oficina. Ya vemos más cosas a nivel de creatividad, vemos cosas de diseño, cosas de campaña, siempre mantengo el rubro de la fotografía, el video, la transmisión, etcétera, etcétera. Vos me conocés, sabes que hemos andado en esta situación juntos también. Y el problema ahí es que en Latinoamérica ese es un rubro que se entremezcla mucho con la subjetividad del aprecio por el arte. Y Latinoamérica no es una población que esté educada para apreciar el arte per se, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que me pasó en República Dominicana es entender que, por ejemplo, allá la música local se consume mucho. Dominicana es un hub que exporta música, ¿verdad? Que exporta géneros. Y aquí en El Salvador, Guatemala, Honduras, de pronto Panamá, y tienen ese mismo flow caribeño, ¿eh? Claro. Pero ningún otro país de Centroamérica es. Entonces te hace entender que en estas partes o en estas latitudes al artista pleca, al trabajador de audiovisuales, al productor o a cualquier cosa que suene a arte o a cualquier cosa que suene a creativo, es como, no hombre, eso cualquier persona lo puede hacer. Y la verdad es que es cierto. La verdad es que cualquier persona lo puede hacer y eso es lo interesante y eso es lo chévere. Porque todos los resultados van a ser completamente diferentes, porque de eso se trata. Entonces es bien complejo competir, ¿verdad? Yo entiendo, yo conozco el mercado de Guate, tuve varios emprendimientos en Guate, un estudio de fotografía, una tienda de ropa, y te puedo dar fe de que efectivamente allá lo complicado es la competencia, porque Guate es la capital de Centroamérica. O sea, son 15 millones de personas en más tal vez, y solo en Ciudad de Guatemala son casi 5 millones. Estás hablando que solo en la Ciudad de Guatemala está el 80% de la población de El Salvador, en ese pedacito.
O sea, vos comparas eso y yo por eso desde el 2014 que empecé a trabajar en Guatemala, dije, no, o sea, allá hay más mercado. Evidentemente la competencia es al 200%, porque hay muchas más personas. Pero evidentemente el mercado es más amplio, el mercado es más grande, hay gente más preparada, pero la competencia y por decirte esto, los extremos de la industria entre el que está empezando y el que ya está consolidado son abismales. O sea, diametralmente de un lado para otro puedes ver una cotización de un spot de 30 segundos de un chico que está egresando o está en sus últimos años de la universidad, que tiene su cámara chévere y su lente chévere y te cobra 1,000 pesos por 30 segundos, $1,000, ponele, y tenés el otro extremo, que es una productora que tiene 10, 15, 20 años de trabajar, que ha trabajado con marcas sólidas, que tiene todos sus procesos construidos y que te va a dar una cotización de 55,000, $60,000 por 30 segundos. O sea, brother, eso no tiene un sentido lógico en cómo esta industria vive o se establece o cómo se definen los rangos de precio. Entonces, dado que existe ese de cualquiera lo puede hacer y puedo encontrar a alguien de $55,000 y a alguien de $1,000, hace que la realidad audiovisual en Latinoamérica, y pasa en toda Latinoamérica, porque pocos lugares tienen una legislación o una regulación de esta industria. Son pocas los países de Latinoamérica que tienen una ley de cine o ley de trabajo audiovisual o una asociación que realmente responda al rubro. Hace que sea un sálvese quien pueda en este tipo de situaciones y es... Bueno, pero te has estado salvando por 10 años. Sí, a ver. O sea, sigue siendo una industria a la que le tenés fe, sigue siendo una industria a la que te llama la atención, que te inspira, que te da de comer. Totalmente. Que te ha llevado a expandirte a otros países. O sea, no sé si te ves, o al menos yo no te veo probando la construcción, por ejemplo, no sé. Claro, mira, yo sí he tenido mis desilusiones con la industria, o sea, y he tenido mis ejercicios de emprender en cosas diferentes, ¿verdad? No te lo voy a negar, porque ya tengo esa alma de decir, ok, yo quiero hacer negocios, yo creo que esto va de esta forma. Sin embargo, le tengo mucha fe a la industria naranja, a la industria de las ideas, porque creo que representa una de las necesidades o una de las áreas en que humanamente hablando podés ser vos, sí, y te pueden pagar por ser vos. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces eso creo que nunca va a cambiar en este lado porque se están pagando por tus ideas, se están pagando por tus historias. Aunque estás en una posición también que puedes sacar otras aristas de lo que haces, ¿verdad? Haces producción audiovisual, pero puedes meter los pies en producción de podcast, puedes meter los pies en cine tal vez, o en guionaje, o en caricaturas. Claro. Seguro varias cosas de que te he dicho ya lo has tratado, lo has hecho, pero también lo audiovisual se volvió tan amplio y no sé si peligroso ahora con tanta tecnología nueva. No sé qué sentís o cuál es tu percepción de la inteligencia artificial, por ejemplo, que era muy... los copywriters se van a extinguir, el diseñador también, el editor también. Por ejemplo, nosotros en la productora vemos que la persona audiovisual se está especializando más y está teniendo un papel como de curador de tanto contenido que estás chupando y que está saliendo por todos lados. Tu sentido de selección, de buen ojo y de saber va a valer un poco más. Yo creo que la industria audiovisual y en general toda la industria creativa ahorita tiene que tener una relación, o está creando una relación de amor-odio con la tecnología. Porque la tecnología vino a darnos todo el espacio para que existieran estos instrumentos, para que existieran estas producciones, para que nosotros digamos, ok, ya la plataforma no es solo la tele. Yo todavía trabajé en momentos en que la única plataforma para una exposición real de tus ideas era la tele o el cine, audiovisualmente hablando, y de ahí la otra era ponerle los CDs quemados o los VHS grabados con handicaps y cosas así a tu familia. Y esa realidad
se transformó a lo que tenemos ahora. Estamos grabando un podcast que para la comunidad que tú tienes armada, que estás tratando de expandir fuera de Guate. Y como te digo, para mí es bien interesante y eso hay que agradecérselo a la tecnología. Y al mismo tiempo tenemos que tener cierto lado de decir, ok, bueno, la tecnología también permite que ahora cualquiera pueda hacer este tipo de cosas, porque ya solo necesita su teléfono, porque ya solo tiene que tener una cuenta de alguna red o de pronto se suscribe a alguna plataforma de inteligencia artificial para las múltiples cosas que existen. Ahora hay inteligencia artificial para todo. Es decir, eventualmente quizá te va a entrevistar un robot en algún día, imagínate. Podría ser. Entonces, existe este paralelismo donde hay que agradecerle a la tecnología por haber democratizado esto, por haber hecho más cercano a todos los niveles y estratos sociales, ¿verdad? La capacidad de poder difundir ideas de la forma en como se hace ahora, y al mismo tiempo tendríamos que tener el cuidado y tendríamos que tener la conciencia de decir, ok, esta tecnología que nos ha dado tanto también no es que nos vaya a quitar, pero nos puede desplazar poco a poco, ¿verdad? Yo no creo que de pronto en 3, 4 años ya no existan muchos de las profesiones creativas que existen ahora, pero vamos a tener que mutar. O sea, esta evolución forzada que nos va... Pero como una profesión en la economía naranja o en la industria, como una profesión más operativa, que crees que se va a reemplazar como el editor o como el creador de captions o el creador de subtítulos o el creador del texto en redes sociales, que no es que no lleve creatividad ni tampoco ingenio, pero hay una monotonía eventualmente, o el planner, o el planner puede ser una. Yo creo que hasta que la inteligencia artificial y o la tecnología no sepa replicar con lo caótico que es el factor humano, siempre vamos a tener una oportunidad de ser esta parte que define o que propone en base a nuestra experiencia y en base a el funcionamiento de nuestra cabeza, de nuestro cerebro. Porque funcionan bastante similares. Uno copia, aprende, traduce, transforma y entrega, ¿verdad? Eso creo que es un proceso que es el proceso por el cual viene el machine learning, ¿verdad? La parte de donde nace la inteligencia artificial, y está de nuestro lado poder decir, ok, es que yo, porque soy humano, porque siento de esta forma, porque entiendo la realidad y la comprendo a través de mis sentidos y la puedo procesar de esta forma, sé que esto va a pasar de esta manera o de esta otra. Yeah. Esa intuición, esa curaduría que vos decís, sí va a estar mucho a nuestro lado, y mientras la inteligencia artificial o la tecnología o lo que sea que vaya a hacer eventualmente, ¿verdad? No sé, no logre replicarlo a cabalidad, todavía tenemos un espacio para trabajar. ¿Cuáles van a ser los roles o cuáles van a ser las posiciones que se van a ir sustituyendo? Evidentemente van a empezar por las partes que son más operativas, que son más de tareas repetitivas que se pueden sistematizar y que se pueden programar. Pero sí es una conversación que ahorita, o sea, todo está pasando muy rápido y que cuesta mantener el ritmo en eso. Sí, definitivamente son tiempos violentos. No, tiempos rápidos. Es abrumador. Cada día hay una nueva inteligencia artificial para hacer videos, para hacer audio, pero también es emocionante. Es emocionante que puedan escuchar esta entrevista en búlgaro. Es increíble que te vea alguien en Marruecos y que le pueda poner subtítulos. Es muy emocionante. Y eso, la parte que dijiste de la democratización, pues sí, ahora en tu teléfono tenés el poder de tecnología y de transformación que no tenía un presidente estadounidense en los 90s, y vos tenés esa herramienta en tu bolsillo. Entonces, al mismo tiempo que hay cautela, que hay miedo, hay emoción, hay aspiración, hay pasión por lo que podés hacer. Ahora, Emanuel, vos no has visto tiempos en la industria. Bueno, yo sé que pasamos a hablar de industria, pero yo creo que también es emocionante por la trayectoria que tenés, de que se han descuidado un montón los medios tradicionales, como que se empezó a crear tanto contenido para lo digital, ¿no? Para redes, para YouTube, para los servicios de streaming,
que la radio y la tele como que se quedaron sin una pata y necesitan ese contenido, al final son medios que no sé si se van a reinventar o se van a transformar, pero quedaron un poco más descuidados. Los medios tradicionales ya están tarde para reinventarse. Los medios tradicionales, radio, tele y la forma en como en los medios de comunicación tenían sus conglomerados que pasaba en cada país de Latinoamérica, porque cada país de Latinoamérica tenía su monopolio de medios, tanto de tele, de radio, lo que sea. Se quedaron tarde, me refiero al hecho de que subestimaron la capacidad de lo digital. Los medios están tarde para reinventarse, porque ya llevamos 14, 15 años desde que las redes y desde que lo digital se volvió lo real y lo más cercano a la gente. Antes lo más cercano a la gente para vos acercarte a una audiencia era la tele y la radio, porque estaban en su casa. Entonces la gente estaba en su trabajo y veía la tele, pero bueno, vaya, pero en su casa. O sea, el fenómeno más grande que yo recuerdo haber incorporado cuando trabajaba en este canal de televisión y le decía a los demás, lo más increíble, lo mejor es que cuando una gente llegue, el canal que está puesto fue el último canal que vio antes de irse. O sea, fue el canal que la gente vio y eso te demostraba no solo fidelidad, sino te demostraba que yo quiero que este contenido, que este canal, que el canal se volvía una persona, me acompañe cuando me despierto, cuando me duermo, cuando llego de trabajar. Entonces, esa cercanía la perdieron. O sea, esa cercanía de decir, este canal llega todos los días a las 5 de la mañana con un noticiero de algo, eso se perdió. ¿Y que lo reemplazó? Lo reemplazó la tecnología porque lo tenés en la mano, ya no está en la casa, claro. Está aquí. Entonces esa cercanía se perdió, eso es irrecuperable para los medios. O sea, eso dejó era de ser. También la cercanía de la radio, ¿no? Que te Correcto. está susurrando en el oído. Correcto. Que lo es en el carro, en la casa, cuando corres. Ya que medios como estos, como un podcast, que te susurra en el oído. Así es. Bueno, sí. Yo suelo consumir podcast de otra manera, es por eso que es video esto, porque yo consumo podcast en YouTube. Yo miro las conversaciones porque me fascina ver las facciones, claro. ver a la gente. Pero hay muchísimos que consumen podcast. Solo audio. Solo audio, pero con audífonos en cierto momento. Claro. Pero lo que es no susurrarle, porque no estás hablando bajito, pero hablarle a alguien al oído, ya sea un mensaje informativo, entretenido, claro. O lo que sea. Entonces todo eso lo perdieron los medios tradicionales. Los medios tradicionales no es que abandonaron a la gente abandonó a los medios tradicionales y esa es la realidad. O sea, la gente agarró lo más cercano que tenían y entonces ya lo puedo tener en mi trabajo y lo veo aquí y veo lo que yo quiero, no lo que está puesto en el televisor del trabajo. O sea, si yo estoy en mi casa y mi familia está viendo una novela, pero yo quería ver deportes, pues ya me puedo ver en mi pantalla, en mi tercer. Es tan personalizado el contenido ahora y es tan cercano a la gente que en eso ya no lo van a lograr tener, ¿verdad? O sea, yo recuerdo todavía, y te lo digo porque estaba en este canal de televisión y les decía eso y que estábamos armando la parrilla de decir, ok, a las 6 de la mañana vamos a poner una entrevista de contenido político. A las 7 de la mañana vamos a poner videoclips de música para la gente se anime, vea, solo música pump, vea, y la franja se va a llamar Cafeína. Y después de eso vamos a venir con una franja de videos especiales porque es de 8 a 10 donde nadie hay. O sea, imagínate cómo nosotros programábamos los contenidos en una grilla, en una parrilla televisiva y sabíamos cuáles eran los contenidos que iban a tener más posibilidad de verse por la dinámica o la rutina de las personas. Eso ahora ya no es igual. Porque la rutina de las personas, alguien en su trabajo puede estar viendo el contenido. A las 10 de la mañana que se levanta alguien que trabaja en un call center de su cubículo y va al baño, consume 5 minutos de que está en el baño sentado, de pie o lo que sea, pero está ahí. Y eso lo está consumiendo en ese momento. O sea, es muy, muy, muy complicado para los medios tradicionales lograr eso. Entonces, reinventarse está tarde porque sin haberlo visto, sin haberlo entendido y sin haberlo prevenido, no encontraron cuál era el camino que tenían que seguir para mantenerse con vigencia, ¿verdad? Y ahora es donde ya vemos plataformas de los medios tradicionales entrando en las partes digitales. Vean, muchos no entendieron cómo iba a funcionar YouTube y muchos medios no entendieron cómo iban a funcionar
estas plataformas nuevas o estos medios nuevos porque ha sido tan rápida la evolución. O sea, yo la he vivido en 15, 16 años de trabajar, de 2008 a 2024, en el que yo estoy seguro que yo nunca me hubiese imaginado cómo funciona ahora la industria a cómo la aprendí yo en la universidad hace 20 años, hace 15 años. Y yo digo, o sea, todo lo que aprendí en ese momento ha dejado de ser válido en muchas situaciones y lo he tenido que aprender con la experiencia. Entonces sí es complicado para los medios latinoamericanos porque eran grandes industrias que se valían de grandes presupuestos que cobraban cantidades increíbles por el tiempo aire, el tiempo que era lo más valioso que tenían en la tele, ¿verdad? O en la radio, el tiempo que algo sonaba. Vos tenías que vender 24 horas y de esas 24 horas tenías 4 horas que podías vender comercialmente. Cada 30 segundos valían 5,000 pesos y ahí tenías tu presupuesto. Entonces ahorita le bajo más. Imagínate tener esa cantidad de plata al día. Poder tener la capacidad de generar por 4 horas de mi tiempo, de mis horas de transmisión, ponerle un precio. No, yo cobro 25,000, 3,000, 100,000. O sea, eran empresas millonarias. No es que lo hayan dejado de ser, pero su forma de trabajo, su forma de conectar con la gente y sobre todo su forma de hacer industria, hacer negocio, se volcó de una forma que creo que fue tan rápido que no supieron cómo adecuarse a. Sí, definitivamente están tardes los medios, pero hemos visto ahí, al menos nosotros como, o sea, esto, lo que están escuchando se llama Alma Artesana. Alma Artesana es un podcast de la productora Auténtico Media y ahorita poniéndome el sombrero de la productora, hemos visto una oportunidad de negocio en preempaquetar contenido digital para medios tradicionales, porque, y te lo digo no solo... Pues te lo digo por la experiencia en Alma Artesana, porque Alma Artesana al final es un show de que está en redes sociales, sí, está en las plataformas de podcast, pero también está en televisión. Y por el interés que ellos tuvieron en tener este show en televisión y por el interés que ha tenido una cablera en México, es que se nos prendió el bombillo y fue como que, ¿qué necesidades tiene la tele ahora? Y lo que nos hablaban unos ejecutivos de estos canales de televisión es que muchas veces se acercan creativos o ejecutivos a decir, mira, esta es nuestra propuesta, esta es nuestra idea, esto es como se va a tratar la temporada, nos lo puedes tu canal producir, porque claro, tú tienes el estudio y la gente. Y en muchos casos así pasa, ellos tienen su presupuesto de producción, pero les es mucho más atractivo, por supuesto, que vos ya llegues con un producto digital empaquetado que le decís, mira, en este disco duro tenés 30 episodios de tal cosa y con eso puedes llenar tu grilla tantas horas y estos 30 episodios, si lo vas a repetir mañana, tarde y noche, te puede durar alrededor de 9 meses. Y ellos ya no tienen que gastar nada en producción. Lo que sí es que tenés que ser bien astuto en que acepten la propuesta y te firmen algo y de tu lado manejar unos costos interesantes, ya sea con las herramientas que hemos mencionado acá, para que lo puedas producir, porque si no estás vos subvencionando al canal, que es algo ilógico. Pero ahora con todas estas herramientas, como lo están haciendo tus colegas en Nicaragua, se pueden producir cosas chéveres con poco presupuesto. Creo que lo más interesante en esa parte es que mencioné que de digital está nutriendo la tele tradicional. Porque cuando te digo, yo empecé en esto, lo normal era que... Te pongo un ejemplo, yo estaba trabajando en una televisora muy grande acá en El Salvador, ahí fue donde empecé, ahí fue tal vez mi segundo trabajo en la industria, pero mi primer trabajo hacía en una empresa fuerte de esto, y lo que hacíamos era que decíamos, ok, esta noticia que salió al aire, pasémosla para la plataforma digital. Y era eso, era la tele nutría lo digital. Okay. Y el negocio de la distribución y el negocio de los enlatados, como usualmente se le conocían, ha sido un negocio que viene desde, o que tiene su raíz desde el advenimiento de los soportes físicos que se pueden multiplicar indefinidamente. Es decir,
desde que existe la cinta magnética o el rollo de película. Entonces la distribución siempre es un negocio que muchas veces, y tal vez acá en Latinoamérica no es tanto, pero bueno, más o menos. Pero la distribución siempre es uno de los más rentables. Una de las cosas que hizo más rica a Televisa fue mandar contenido mexicano para toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica vio El Chavo del Ocho. Sí. Toda Latinoamérica vio novelas mexicanas. Cierto. Pero de hecho, esa es una frase que en nuestro coloquio decimos, parece una novela mexicana, parece La Rosa de Guadalupe. Ajá, Entonces, lo interesante de eso es que sí, efectivamente, el hecho de ceder el contenido y de hacer el contenido y lo que tú estás trabajando ahora y que lo vuelve interesante es que ahora es lo digital. Y eso es lo que es el esfuerzo que te digo que muchos canales están tratando de hacer ahorita, pero que ya es tarde, porque ya no va a funcionar igual, ¿vea? Porque tiene que tener lo que lo haga diferente. Es tomar contenido popular. ¿Ve? Yo creo que acá en El Salvador hubo una televisora que trató de hacer cosas con influencers. En Estados Unidos hay muchos realities de influencers, ¿vea? De gente que ya tiene su marca presencial y hace su contenido digital y entonces lo meten en reality shows o cosas por el estilo y tratan de tener esa realidad digital acoplada a lo tradicional, a la tele tradicional que ya cumple ciertas cosas. Entonces, sí es súper chévere que lo digital esté ahora liderando la creación y no sea lo digital que está replicando la creación de lo tradicional. Sí, puede ser que sea un modelo relativamente nuevo. Nosotros no somos tan longevos en la industria, ¿verdad? Y todo lo que son derechos de distribución para diferentes plataformas y diferentes medios, como es, ¿cómo se le diría? El alquiler de derechos de distribución para la tele, radio, plataformas digitales, YouTube, libros, todos son diferentes. Y todos se pueden vender diferentes. Entonces, alquilar un contenido, eso nunca se me había pasado por la mente. No sé, tal vez solo pensaba en la venta de un contenido, pero no en el alquiler y de contenido adentro de contenido. Es una locura. Emanuel, yo quería pasar ya a un último tema. Esto es más por curiosidad mía. ¿Cuál es tu sentir de los podcasts en El Salvador, de la industria? Está creciendo, hay muchos, hay referentes. Vemos una tendencia global que pasa muchísimo, hablando de los países cerca a nosotros, de que empiezan Estados Unidos, salpica México y México salpica a Centroamérica. Ciertos países más rápido en adoptar estos nuevas prácticas, medios, tecnología. En Guatemala te diría que está en pañales, tal vez. La vez pasada hablamos con nuestros hermanos mexicanos y nos decían, bueno, sí, acá es una industria que está comenzando. A la gran, si está con los referentes de podcasteros que veo allá, shows, producción. Si está comenzando allá, Guatemala está en la panza de la mamá. Y El Salvador con tanto potencial, con tan buena calidad acá de producción, de cine, de creativos. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, hay que hacer conciencia de que la batuta en este tipo de cosas la lleva México en general. Y que de pronto por ahí le sigue Argentina, Brasil y Colombia. Son los hubs de producción de contenido latinoamericano. Okay. Vos me decís, Guatemala está en pañales y entonces El Salvador... No, o sea, si Guatemala está en la panza de la mamá en este lado, nosotros, brother, estamos colgando por ahí todavía. Ajá. O sea, no te podría, o sea, sí, o sea, no quisiera ser un poco más gráfico para decírtelo. No ha pasado el encuentro amoroso. No ha pasado el encuentro amoroso, es correcto. No ha habido intimidad. No ha pasado, no se ha consumado. Ah, sí, ¿verdad? sí. Esa parte. Como hay dicen muchos... también, no lo han pedido. Me da tanta risa. Me da tanta risa cuando dicen eso las señoras. Sí. Y ustedes ya lo pidieron, como que lo puedes pedir, ¿va? Sí. Tráigamelo. Me da uno
Uno canchito, me da... Aquí le paso la lista. Pero creo que en El Salvador esta industria está siendo explorada sobre todo por personas que tienen más apertura y que tienen más exposición a contenidos de fuera, ¿verdad? Okay. Entonces, eso hace que limite mucho la riqueza a nivel de contenidos que nosotros podemos escuchar, ¿verdad? Que nosotros podemos ver. Sobre todo porque en el país, como te repito, hay muchos esfuerzos muy buenos. Hay podcasts que yo tengo como referentes de podcast acá en El Salvador que con toda la sinceridad no consumo, porque te voy a ser real, o sea, no consumo tanto podcast nacional. Creo que tristemente consumo otro tipo de cuestiones y otro tipo de contenido un poco más de fuera, ¿verdad? Uh-huh. Somos fans evidentemente de lo producido local, pero en el consumo y para decirte yo, acá hay una industria que se está creando. Yo lo que te podría decir es que acá hay una chispa de que... O puede de ser que eso no se esté creando. O sea, si tu respuesta es no, más negativa o sea, que positiva, también no hay ningún problema. Digamos que el hecho es que en este momento no hay, o sea, para decirte que todavía, si la industria audiovisual es pequeña en El Salvador, la industria o la subindustria de los podcasts, vea, que debió haberla retomado la radio, porque la radio debió haber sido la primera que debió haber visto esa oportunidad, es decir, esto 100%, es nuestro, claro. y apropiarse de eso, sí. porque es lo mismo que hacen todos los días, sí. E en vez de apropiarse de eso, lo han dejado pasar. Entonces, la gente ahorita que está haciendo podcast en El Salvador tienen mucha buena voluntad. Hay unos que están con mucho... que pasaron literalmente, que lo vieron y dijeron, voy a pasar de mi show de radio a mi show podcast personal. Hicieron su propia marca, ya tenían su propia marca. Hay un par de ejemplos bien puntuales y bien sólidos acerca de personas que hicieron podcast, que no eran podcast, sino que eran show de radio, pero lo hicieron podcast. Y otros que se han venido creando y que abordan diferentes temas, pero que realmente en El Salvador, que nosotros podamos decir, sí, existe, o por lo menos podemos decir que está en pañales una industria del podcast, aún yo con mi desconocimiento de todos los esfuerzos que existen de esta parte en El Salvador y con la cual, te lo digo, no hace suficiente ruido la industria como para decir siquiera va empezando. Ok. Aunque hay un nugget, un silver lining en todo esto de producir podcast de manera local y posicionarlo en un país donde la industria es bastante madura, ¿no? Yo veo que, o al menos nosotros le trabajamos a un cliente que ellos crean un podcast de deporte y lo posicionan en comunidades latinas en el exterior, donde hay un mercado más maduro, donde es, que te digo, es habitual que la persona consuma podcast, es habitual de que se paute en podcast. Y yo sé que tú también trabajaste o colaboraste con una empresa estadounidense haciendo algo similar. Sí, fíjate que quizá lo que pasa en Centroamérica es que nos gusta hacer las cosas sin planificar y nos gusta hacer las cosas sin un estudio de mercado con la fe puesta en Cristo, diciendo esto me va a pegar. Ese ejercicio en otros países latinoamericanos como México se trabaja de una forma mucho, mucho más diferente. Entonces ellos saben acerca de audiencias, saben acerca de consumo de contenido, saben acerca de cómo crear contenidos que se pueden replicar y los ensayan. Ellos tienen mucho mercado de prueba, le dicen los mexicanos, y dicen, ok, voy a hacer este ensayo, que es una población, es una audiencia muy similar, que se puede replicar. Si este contenido me funciona en esta audiencia, yo lo puedo multiplicar en este país, porque las similitudes de consumo de contenido, como ya toda Latinoamérica está bien acostumbrada a contenidos de estos países que son hub de creación, saben que lo pueden vender. Entonces, para ese tipo de... O sea, incluso es toda una profesión, ¿verdad? Es toda un skill set aparte
de decir, ok, ¿cómo consume contenidos esta persona? Y yo creo que te lo conté en algún momento cuando estábamos hablando acerca del negocio de los podcasts y cómo funcionaba la empresa para la que nosotros subcontratamos. O sea, yo trabajé directamente con una empresa de podcast en Estados Unidos que tenía alrededor de 51, 55 shows que producían, vea, con gente de Filipinas, gente de El Salvador, gente de Colombia, gente por aquí, gente por allá. Y lo producían, y lo que ellos hacían es que a sus clientes les vendían las audiencias. Entonces le decían, Nestlé quiere hablar de recién nacidos, tenemos 10 shows en nuestro pool de 55 shows, ¿vea? Sí. Que le van a surgir, aquí tenemos este show que demográficamente lo consumen estos y estas personas, este otro show que lo consumen estas otras personas. Entonces ellos le buscaban a los talentos, les proponían, usted tenía un talento para hacer esto, quiere hacer un podcast con nosotros, le mandaban un kit para hacer el podcast en su casa. Ellos decían, usted solo grábese y mándenos las cosas. Y ellos tenían ya mecanizado y sistematizado la forma en cómo lo trabajaban, un diseñador, un editor, un project runner, por decirlo así, o un podcast runner, que no es lo mismo que un manager, sino es el que lo echa a andar y empieza a hacer toda la cuestión, crear comunidad. Bueno, vos lo has vivido ahora con la experiencia que tenés. Entonces, ese tipo de cuestiones acá no está, porque vuelvo y te digo, acá lo usual es, hey, yo sería bien chévere hablando en radio, yo sería bien chévere hablando de esto, pero la verdad es que nos cuesta entender al otro y decir, ok, pero ¿qué sí. está consumiendo el otro? Creo que el ejemplo más grande que yo pongo en paralelo con algo que pasa también en República Dominicana es que acá nosotros tenemos un personaje que se llama La Tenchis, que es del folclore salvadoreño, ¿verdad? Y que muchos salvadoreños lo conocen y lo han consumido y lo van a consumir, y es un personaje que en donde sea que esté o como sea que esté, la gente lo va a ver y lo va a reconocer. Eso no significa que sea un producto estrella, pero significa que es un producto que garantiza consumo. No es que lo van a consumir miles, o no es que, porque tenemos que empezar a tener en cuenta cómo consume la gente. Entonces los hábitos de consumo de este tipo de contenido para nosotros en El Salvador nos pasan desapercibidos. No sé si pasa también en otros países de Centroamérica, pero bajo la experiencia sé que muchas veces es como, bueno, vamos a hacer el estudio de mercado, pero en los medios antes se llamaba los estudios de audiencia. Vamos a ver qué es la que la gente quiere ver. Entonces te digo y te pongo el caso de esta Tenchis, porque hay un personaje muy similar en República Dominicana que se llama, se me olvida el nombre en este momento, me voy a acordar. Dale. Pero es un personaje que es similar, que es creado de la clase más humilde dominicana, y se crea este personaje que tiene películas, y que las películas a los que van, y es Tubérculo Gourmet, se llama. Tubérculo Gourmet es el mejor ejemplo de cómo un producto que garantiza que la gente lo vea, que viene de los estratos sociales más humildes, con más jocosos y más así lo que representa al ciudadano común, vamos a decirlo de esta forma. No es que nosotros nos vayamos de ahí, pero estamos dentro de ese globo, ¿verdad? Pero es el que lo representa con sus creencias, con su pensamiento, con su idiosincrasia. O sea, es un hitazo cada película de él, y creo que el ejemplo es que la primera película de él, y yo siempre lo puse de ejemplo acá en El Salvador, de cómo la primera película del man costó alrededor de $15,000 o $25,000 y recaudó como $100,000. Pero ahí es la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque el man era garantizado que la gente lo iba a ver. Se mercadeó bien, se tenía un producto que garantizaba el consumo y se hizo eso. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque muchas veces nosotros acá creamos contenido bueno, pero no está, así como lo decís, nuestra audiencia local no tiene la madurez de consumo, o no tiene los hábitos de consumo que nos van a decir, ok, esto funciona o esto es rentable en el mejor de los casos. Sí, o sea, al menos de nuestro lado, Alma Artesana, lo hicimos porque es el contenido que consumimos y es el que nos enorgullece hacer y es el que nos gusta ver. Que lo vaya a ver miles, millones de personas, no lo sé, y puede ser que no. Cuando empezamos en televisión, lo que nos dijo la productora general fue qué bonito e interesante está, pero Guatemala no está listo para escuchar ese tipo de shows.
¿qué le voy a decir a eso? Ok, está bien. Y me pudo haber dicho, tal vez Guatemala quiere y está listo para ver X show. Pero simplemente no es el que va conmigo en ese momento. Ahora, tal vez tampoco, pero... Claro, a ver, o sea, yo te lo planteo del lado de lo que hace la industria, lo que hace el negocio. No, por supuesto, por Vea. supuesto. Porque No, al final es un negocio. correcto. Y somos correcto, alimentados por las audiencias correcto. y comercializas las audiencias. Correcto. Entonces, pero sí, ha sido una experiencia interesante. El podcast es un medio, porque incluso se vuelve una plataforma ya, ¿verdad? Que en menos de 2 años, después de la pandemia, porque después de la pandemia fue que esto explotó de una forma Sí. así increíble, 2, 3 años, se ha vuelto una pieza pilar en el consumo de contenidos de muchas personas. De acuerdo. Y nosotros, pues claro, nosotros creemos en eso. Y Emanuel, la verdad que ha sido una conversación que podríamos tener por una semana. Yo creo que sos una persona que ha rebotado por varios ámbitos, por varios países, que eso te hace tener un bagaje bien interesante. Y, o sea, al final los que nos escucharon se pueden recordar que tocamos varios temas de lo que es un shock cultural, como lo que es la producción de audiovisual o la industria centroamericana, o inclusive cómo darle valor a un producto digital que muchas veces es algo bien, bien difícil. Para las personas que están en la industria, seguro saben lo complicado que puede ser. Pero quería llegar al punto de agradecerte por confiar en Alma Artesana, por confiar en Alma Artesana Cibar, en Alma Artesana El Salvador, porque pues sos de los primeros artesanos que entrevistamos acá y venimos de Guatemala a entrevistarte a ti directamente y a muchas personas más. Y además de eso, pues ha sido de cierta manera tú junto a Tochi en este momento en El Salvador multiplicadores, conectores de personas a las quienes vamos a llegar. Así que gracias. ¿No? Para mí, para todos los que hemos conocido este proyecto y que sabemos de dónde vienen, porque pues tengo la suerte, como te digo, de saber que yo te vi haciendo el ejercicio de aquella vez y dije, bueno, este brother sí que quiere hablar enfrente de las cámaras. Sí ¿verdad? que le llega. Sí que le gusta. Sí que, así como decimos nosotros acá, le tripea. ¿verdad? Porque no decimos lengaza. Sí, sí, Ajá. acá se dice le Aquí se le tripea. tripea. Hay otra frase todavía más coloquial, pero no la vamos a decir. ¿verdad? Pero, no, hombre, o sea, para nosotros no solo... Qué chévere poder tener esta conversación. Cuando me lo planteaste fue como... Voy a hacer el episodio número 250,000 de Pablo. Pero no importa, porque lo bueno es que lo estamos haciendo acá. Lo estamos haciendo El aquí en El Salvador, ¿verdad? sí. Ojalá que exista un round 2, ¿verdad? Yo sé cómo es el proceso, entiendo con tus dinámicas y qué chévere y qué bueno y que se junten las comunidades centroamericanas en ese tipo de esfuerzos. Creo que es una de las cosas que más se puede agradecer de lo que estás haciendo, Pablo. Yo creo que aparte de vos como persona y vos como talento a cámara, ¿verdad? Porque evidentemente no es que sean personas diferentes, pero evidentemente son ámbitos diferentes en los que te desenvolves. Creo que vos te has mantenido súper ecuánime, siempre siendo el mismo, siempre manteniendo la misma alegría, chispa, batería, sazón y cómo va la otra. Métele sazón, batería y reggaetón. Yo no soy fan de eso, pero en este momento... Yo sí. Ajá. Tengo un calderón. Pero qué bueno, gracias y ojalá que sean 1000 episodios de Alma Artesana SB, así como son ya de Alma Artesana Guate. Amén, hermano. Muchas gracias. Antes de que terminemos, Nájera, ¿dónde te pueden seguir o si quieren contactar tu agencia? Nosotros somos Equilátero Contenido o Equilátero Content, así estamos en redes. Probablemente vean muy poco porque estamos readecuando todo, porque estamos haciendo toda una reestructura de cosas que tenemos antes, cosas que vamos a poner ahora para que se vea mejor. Yo soy un poco ermitaño de las redes sociales, consumo y superviso. Soy espectador más que creador, comparto poco de mi vida personal, comparto más de mi trabajo, pero ahí estamos siempre como _Nájera E, ¿verdad? Porque Nájera Emanuel. Y
Y en TikTok aparezco igual. En TikTok sí lo tengo ahí, de pronto van a ver. Pero en TikTok lo que más comparto son cosas de viaje. Yeah. ¿Verdad? Que creo que tengo la suerte de haber rotado y rebotado por varios lados y son, me gusta exponer lo lindo que hay afuera y lo grande que es, lo grande y lo chiquito que al mismo tiempo es este planeta. Súper, pues ahí te vamos a buscar y también comparte varias cosas de Daft Punk y de sus grupos favoritos, así que atentos a eso. Muchas gracias por estar presentes. Al final somos Alma Artesana. Estamos presentes en todas las plataformas de podcast, en todas las plataformas de redes sociales, en televisión nacional y ahora visitando a nuestros hermanos salvadoreños con el debut de Alma Artesana El Salvador. Así que muchas gracias, no se lo pierdan. Cada semana un nuevo episodio. Hasta luego. Bye.